carbono está más positivo por causa del cloro que está ahí. Entonces, sabemos que los electrones están en movimiento acá en la nube pi, pero están en movimiento más cerca de los núcleos, porque hay algo positivo que los atrae hacia los núcleos. En cambio acá también están en movimiento, pero están más alejados, porque no hay nada que los esté atrayendo tanto como allá. Esto es el plano, carbono, oxígeno, oxígeno. Este es el plano. Hay moviéndose en la nube pi. Entonces, en este caso se están moviendo acá. En este caso, como hay un carbono que está positivo, se bajan un poquito y se mueven ahí. El movimiento es igual, nada más que quedan más cerca de los núcleos. ¿Por qué? Porque ese carbono deficiente de electrones los está trayendo. El nitro, ¿qué pasa? ¿Cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno? 3. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, que están electrones desapareados, y luego tiene un par de electrones apareados que es de él y no le da carga. Pero cuando esos electrones los comparte con otro oxígeno, como él pone los electrones, se llama enlace covalente dativo. Si él está poniendo el nitrógeno, está poniendo los electrones para formar el enlace, este nitrógeno está positivo. Y a su vez acá tiene un enlace pi que se polariza fácilmente hacia el oxígeno. Entonces, si yo tengo algo positivo acá, va a pasar lo mismo que con el halógeno. ¿Ven? Atrae los del carbono, dejándolo el carbono positivo. Y este carbono atrae, dejándolo este positivo. ¿Qué hace? En el caso B, tenemos una molécula parecida que esta. Tiene 2 cloros y la otra tiene un solo cloro. Entonces, ¿por qué es más ácida la que tiene 2 cloros? Y porque hay 2 grupos electronegativos que están atrayendo los electrones. En el caso del C, tengo un flúor y un cloro. El flúor es más electronegativo que el cloro. Es más ácido cuando la cadena es más corta que cuando la cadena es más larga, porque lo que decíamos recién, efecto inductivo, se pierde o se siente hasta el cuarto carbono. ¿Por qué? Porque este es electronegativo, entonces este es positivo, le sigue este y este queda un poco. Son menores. Se van, claro. Más lejos está, más chico se va perdiendo. ¿Cuál es más alta? La del medio. Entonces, si es más alta la del medio, quiere decir que esa es más ácida. Acá hay una fuerza o hay un dipolo hacia el nitro. Si hay un dipolo hacia el nitro, todo este grupo que está en resonancia se va más acá. ¿Cómo está quedando, digamos, el anillo? Está quedando positivo. Entonces, si está positivo y esto positivo, ¿qué hace? Que estos electrones que están en resonancia ahí no van dentro del anillo, no pueden, pero quedan en resonancia más cerca de los núcleos. Acá tengo un hidróxido. Ese grupo, por más que tenga que el oxígeno sea electronegativo y ustedes puedan pensar que por efecto inductivo, por su electronegatividad, saca electrones al anillo, está bien, puede hacer eso. Pero también al tener pares de electrones libres, da electrones al anillo. Entonces son factores que se están contraponiendo. Uno que quita por efecto inductivo y por ser electronegativo, y otro que da por resonancia y mete un par de electrones en el anillo. Uno mete electrones y el otro saca, pero gana el que mete. Por eso, cuando tengo un oxidrilo así, da electrones al anillo. Y si da electrones al anillo, ¿cómo va a quedar el anillo? Negativo. Y si está negativo, ¿qué va a pasar con esta carga negativa acá? Y va a haber repulsión, entonces va a resonar, pero más lejos de los núcleos. Y este que no tiene ni un grupo que le quite ni que le dé, va a estar en resonancia a la mitad más o menos. Vamos a hacer el ácido benzoico. Libera el protón. Ya está, se fue. O sea, voy a estudiar el anión. ¿Qué pasa con el anión? Puede ser que este venga acá, entonces este va a venir acá. Entonces va a tener diferentes estructuras de resonancia. Ahora, este que está deficiente atrae ese par de electrones, entonces la estructura siguiente de resonancia va a ser 4. Luego, este atrae este par de electrones. Estas son estructuras de resonancia. Quiere decir que no existe ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, sino que una que la hace un resumen de todas. Entonces, luego, esto viene acá,
y entonces queda positivo de solubilidad, acá igual lo vemos en la primera. ¿Qué dicen las estructuras de resonancia? Que la carga mayormente queda localizada sobre los oxígenos. Entonces, esta molécula no sería tan ácida como cuando tiene nitro. Esto viene acá, queda positivo entonces viene acá. Acá vamos a ver solamente esa resonancia. ¿Y acá qué va a pasar? Puede venir acá y quedar positivo ese. Entonces, entre los dos, fíjense que no tenía ningún grupo acá, ni que le dé ni que le quite electrones al anillo. Y tiene uno que le quita. En el que le quita, queda la resonancia ahí y encima de esto más positivo. Entonces, por eso resonaban más cerca de los núcleos. En cambio, acá puede quedar sobre los oxígenos y por eso es menos ácido que este. El benceno tiene en cada carbono un hidrógeno. Cuando uno de esos hidrógenos se rompe el enlace con el hidrógeno, queda el electrón del carbono y el hidrógeno se va con su electrón. Eso se llama ruptura homolítica. Cada uno se queda con su electrón. Entonces queda esto acá que se llama radical ferilo. Así que tenían el ferilo y el ácido carboxílico. Y hay que compararlo cuando no tengo el grupo ferilo. Esto se llama ácido metanoico. ¿Por qué es más ácido este? Porque este grupo, recuerden que el anillo puede dar o tomar electrones. En este caso, siempre el carboxilato, este grupo, acá es ácido carboxílico. Se llama carboxilato cuando libera el protón. El carbono está positivo, porque está unido a dos átomos electronegativos. Entonces, si el carbono está positivo, ¿qué va a hacer este grupo? Dar electrones al anillo. Y ocurrían las estructuras de resonancia que vimos anteriormente, donde mayormente quedan los oxígenos con la carga negativa. En cambio, ¿qué estructuras de resonancia va a tener Libera el protón, queda el carboxilato, así, y están esas estructuras de resonancia, esta con esta. Y la carga localizada sobre el oxígeno tiene más chance de volver a tomar el protón. Entonces, por eso, esta es menos ácida. En cambio, esta, ¿cómo está? Y la mitad del tiempo acá, la mitad del tiempo acá. Se mueve, no toma el protón de nuevo. Entonces, ahí tengo la trimetilamina. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno? sp3. Esta hierve a 3 grados, ¿no? En cambio, la propilamina hierve a 49. Isómeros, ¿de qué tipo? De cadena. Esta se llama amina primaria porque tiene un solo R, y esta se llama amina terciaria porque tiene 3 R's. Un punto de ebullición de 3 grados, y este tiene un punto de ebullición de 49 grados. Si hablamos de punto de ebullición o solubilidad, ¿en qué tenemos que pensar? Fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerza intermolecular tiene la trimetilamina? Dipolo permanente, porque tengo un dipolo acá, un dipolo acá, un dipolo acá y uno para allá. Entonces, tiene una resultante neta, es una molécula con un momento dipolar distinto de 0, y entonces la fuerza intermolecular es dipolo, dipolo o dipolo, dipolo. Y esta otra, propilamina, puente de hidrógeno. Nitrógeno negativo. Hidrógeno positivo. Ese hidrógeno que está deficiente de electrones es atraído por el par de electrones de otra molécula de propilamina. Esa fuerza se llama puente de hidrógeno y es una fuerza fuerte. Por eso tengo que dar más temperatura para separar las moléculas. La propilamina o el propanol. ¿Cuál es la diferencia primordial? Que el oxígeno es más electronegativo de lo que es el oxígeno. Digo, al ser más electronegativo, lo deja este hidrógeno más deficiente de electrones. Por lo tanto, la fuerza que va a tener atrayéndose con el par de electrones de otro propanol, va a ser más fuerte. En comparación con el tolueno, el fenol tiene más punto de ebullición, es más soluble en agua. Explique. El fenol es este.
en comparación con el tolueno. Bueno, vamos a ver las fuerzas ácidas. Y ya que estamos, vamos a comparar con el alcohol. Va a quedar acá fenóxido más el proton. ¿Cuál es el más ácido de todos? ¿Cuándo un compuesto es ácido? Cuando puede liberar proton. El anión pueda deslocalizar la carga. Si deslocaliza la carga, es más difícil que vuelva a tomar un protón. ¿Y por qué este grupo puede deslocalizar la carga? ¿Qué hibridación va a tomar este? SP2, este se va a hacer SP2 y va a deslocalizar la carga en toda la nube pi. Entonces, cuando el protón se va, no puede volver. Acá, ¿dónde quedó la carga? En el carbono, ¿qué tipo de orbital atómico? Tiene SP3. Esto se llama, acá cuando queda un carbono negativo, se llama carbanión. El carbanión, no importa el CNR o H, va a ser siempre SP3. ¿Por qué va a ser SP3? Porque va a tener el mayor ángulo entre los electrones S que producen carga y los enlaces. Van a estar más separados. En cambio, si se hace SP2, ¿qué le va a pasar? Y entonces, si los tengo en el P, ¿qué distancia hay? 90 grados. Entonces, ¿qué le conviene al carbanión ser? ¿SP3 o SP2? SP3. En cambio, si fuera un carbocatión o guión carbonio, ¿qué significa guión carbonio? Tengo 3 R's y algo se fue, pongamos un hidrógeno, un R, lo que fuera, y se fue con el electrón del carbono. El carbocatión siempre va a ser SP2, porque de esa manera aleja los enlaces entre sí, que los enlaces son electrones, entonces hay menos repulsión. 120 grados entre ellos. Esta es la razón por la cual la fuerza ácida del fenol es considerablemente mayor que la de un alcohol. ¿Por qué el fenol es más ácido que el alcohol? Porque puede deslocalizar la carga en el anillo. El fenol libera el protón y la carga que queda sobre el oxígeno se deslocaliza en el anillo. En cambio, en el alcohol queda una carga localizada sobre el oxígeno